El Señor llamó allá por la década del 80 a Steve, un ingeniero químico, para que renunciara a su trabajo y se dedicara a la obra de Dios. Visitó El Salvador en el año 1983 y trajo a toda su familia, su esposa Pam y sus 4 hijos, en 1985 a vivir acá a El Salvador. No fueron pocas las personas que lo tildaron de loco y que no entendieron lo que estaba haciendo, porque venía en plena guerra civil a este país, renunciando a aquellas cosas buenas que Dios le había dado en aquella nación. Pero desde entonces su corazón sufrió una transformación, se hizo guanaco. Sí. La última vez que predicó en Iglesia Bautista Miramonte fue en 1990, un día domingo, pero luego Dios le concedió hacerlo un día miércoles, ¿verdad? Acá, pero hacerlo día domingo después de 29 años, esta es la siguiente ocasión en la cual Él viene para compartir la palabra. En el mes de abril salió una noticia que un hombre mató a su mamá, la niña Tanchito de 71 años, en San José, Guayabal. Y el evento que desencadenó la muerte fue porque la mamá dejó rebalsar la pila y el agua se estaba desperdiciando. La noticia dice que ella ya sospechaba que su hijo quería hacerle algo a la niña Tanchito y le había dicho a una vecina 3 días atrás de su muerte que quería irse a vivir a Estados Unidos y vivir con sus hijos allá. La época en la que nosotros vivimos demanda que volvamos al diseño original de la relación entre padres e hijos. Y esta mañana es para mí un honor, un privilegio, Steve, que tú estés una vez más en Iglesia Bautista Miramonte para compartirnos el diseño original de Dios con los padres y los hijos. Gracias, que Dios te use. Gracias Mauricio. Buenos días. Para mí también es un privilegio estar con ustedes. Cuando venimos al país, estábamos en una casa ahí atrás del Camino Real. Y yo me acuerdo la primera vez que venimos un domingo, mis hijas tenían 2 años y 4 meses. Y en aquel entonces la escuela dominical estaba en otra casa. Y yo todavía puedo ver el rostro de mi esposa de 26 años que nunca había venido al país cuando la llevaron para otra casa en este momento, ¿verdad? Y toda la cosa que nos ha sucedido aquí. Mi nombre no es Steve Kerr como el entrenador, ¿verdad? Cuando jugaba con los Bulls, todos me decían esto es Kern como los jugos. ¿Han visto los jugos Kerns? Ese es mi apellido. No son parientes, si fueron parientes sería rico, ¿verdad? Pero tenemos el mismo apellido. Tú me puedes llamar Chele, como dijo Ninette. Qué bueno ver a Ninette. Nosotros en estos años de estar aquí en Miramonte entre 85 y 91 siempre anduvimos en lugares turísticos como el Coro Nuevo, la Chacra, la Fortaleza, la 22 de Abril, todas las comunidades muy bonitas, ¿verdad? Conocimos a cada rincón de este país, comparte el Evangelio. Muchos me dicen pastor, pero realmente mi corazón es evangelismo. A mí me encanta mucho evangelismo, pero no se ocupa este término evangelista. Entonces me pueden decir pastor, chele, chelón, solo que no me digas stick. Muchos me dicen stick. ¿No te has fijado que aquí en el país, una vez yo fui a un taller para reparar el carro y un señor estaba trabajando allá y quería compartir el evangelio? Le pregunté, ¿cuál es tu nombre? Me dijo, Neguec. Neguec, le dije. Y ese es un nombre náhuatl, yo nunca había escuchado ese nombre, Neguec. No me dijo su nombre bíblico, Neguec. Ah, está en la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia? Sí, es una región al sur de Israel. Ah, Negev, entonces. Entonces yo tengo un amigo que se llama Caleb, que le dicen Calec, yo soy Stick, y el nuevo presidente Nayik, ¿verdad? Entonces estamos en la misma compañía, ¿verdad? Stick, Nayik y Calec y Neguec. Entonces, algunos me dicen sticker, ¿verdad? Como las calcomanías, sticker, pero soy Steve. Y es un privilegio estar con ustedes esta mañana. Y me encanta ese tema sobre el diseño original. Yo creo que es muy importante porque yo creo que todos sabemos que cuando Dios nos hizo como seres sociales. De hecho, una primera cosa que dijo sobre Adán, cuando estaba en el huerto solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y esto no solamente está hablando del hombre varón. Yo siempre recuerdo a mi esposa cuando viaja para cuidar a nuestros nietos. Tenemos 7 nietos, 4 hijos
y todos viven en los Estados Unidos. Una se va para Qatar, como quiere trabajar como misionera debajo de agua, ¿verdad? Pero yo le dije a la congregación en Vida Nueva cuando fui a dejar a mi hija en los Estados Unidos, yo dije, hoy sí soy salvadoreño, porque tengo una hija en los Estados Unidos, ¿verdad? No hay nada más salvadoreño que tener pariente en los Estados Unidos. Estamos de acuerdo con esto. Por eso me considero salvadoreño. Antes no, porque todos vivimos aquí, pero hoy sí. Pero cuando mi esposa sale para cuidar a los nietos, yo siempre digo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Pero esto está hablando de la humanidad, el hombre en el sentido de la raza humana. Y no es bueno que esté solo. Alguien dijo que cuando Dios vio al hombre solo, Él dijo, no es bueno que esté solo. Cuando Dios hizo a Eva, entonces tuvieron comunión perfecta entre sí y con Dios. Dijo, diablo, esto no es bueno. Dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Dice el diablo, no es bueno que el hombre esté en una buena relación con otras personas. Y Él ha trabajado desde el principio para echar a perder el diseño original. Dios nos diseñó para relacionarnos con otras personas. Y yo no estoy exagerando cuando yo digo, todos los problemas de nuestra sociedad pueden ser trazados a problemas en nuestras relaciones. Estoy convencido de esto. Ahí es donde el diablo nos ataca más, en nuestras relaciones personales. Anoche mi esposa regresó de los Estados con mi hija menor, Guanaca. Ella nació aquí y aunque si tú la ves vas a decir que no es Guanaca, pero cuando comienza a hablar, ella dice, soy salvadoreña, ¿verdad? Entonces tú vas a saber que es salvadoreña. Pero ella vino ayer, entonces mi esposa había comprado una de esas patinetas que dicen scooter, ¿verdad? Donde tú andas encima, patineta, ¿verdad? Entonces mi esposa sacó este scooter para armarlo y no funcionó. Y yo aprendí algo hace muchos años sobre los juguetes de niños, porque armaron muchos juguetes. Entre más complicado el juguete, más importante usar las instrucciones, ¿verdad? ¿Alguna vez has armado un juguete para tu hijo sin las instrucciones? Es un desastre. Pero voy a hablar de un desastre más grande. Armar a nuestras relaciones personales más importantes sin las instrucciones originales. El problema es que tratamos de inventar cómo debemos hacerlo con un juguete y no sale bien. Y entre más complejo el juguete, más importantes las instrucciones. Yo no creo que haya una cosa más compleja que la relación entre padres e hijos o entre esposos. No sé si estás de acuerdo conmigo. Y por eso es importante que nosotros consultemos la palabra de Dios. Si tú quieres tener una relación sana con tu hijo, es necesario consultar el manual, las instrucciones de la palabra de Dios. Cuando tratamos de hacer funcionar nuestras relaciones personales con modelos fuera de la Biblia, siempre resulta en fracaso. Cuando me invitó Mauricio para predicar, me mandó algo como información sobre la conferencia, la campaña de este mes. Y a mí me gusta mucho lo que dice, porque estaba señalando un problema que tenemos, que nosotros somos bombardeados día y noche por otros modelos de crianza o por otros modelos de cómo criar a nuestros hijos. Por ejemplo, si tú pasas todo tu tiempo en YouTube viendo programas o en la televisión o en internet, tú vas a ver un sistema que no funciona. ¿No te has fijado que casi todos los programas los hijos mandan? El papá normalmente es un hombre bobo que no sabe qué hacer y todo el mundo se ríe de él. Y yo siempre digo a mis hijos, ese modelo funciona en un solo lugar, en la televisión. En la vida real es un desastre. Y nosotros estamos sufriendo las consecuencias en nuestro país. Yo digo nuestro país porque he vivido aquí 34 años. Y yo he visto los cambios sociales, con los cambios después de la guerra, las familias donde los niños crecen sin papás, y es un problema terrible. La Biblia dice que la crianza de nuestros hijos es muy importante. Por ejemplo, dice en Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio, y yo sé que necio en El Salvador significa terco, pero necio en la Biblia significa, perdón la palabra, tonto.
dundo, si quieres una palabra más suave. Y dice que un problema no es muy inteligente. El hijo necio es tristeza de su madre. O dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura lo que lo dio a luz. Esta mañana yo quiero hablar sobre este tema. Relaciones sanas entre padres e hijos. Y vamos a consultar las instrucciones originales. Vamos a Efesios, por favor, Efesios capítulo 6. Y solo vamos a ver 4 versículos esta mañana, nada más. Efesios capítulo 6, versículos 1 a 4. Dice la Biblia, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oremos. Padre, gracias por este tiempo especial esta mañana donde estamos celebrando tantas cosas. Los cumpleaños de varias personas, el regreso de Ninette de la India, y te damos gracias por su vida y lo que tú hiciste por medio de ella en la India. Y también celebrando el mes de la familia. Hemos celebrado el Día de la Madre y viene el Día del Padre. Y Señor, entendemos la importancia de la crianza de nuestros hijos. Yo sé que muchos que han venido esta mañana quizás están luchando con la crianza de sus hijos. Y yo te pido, Señor, que esas palabras pueden servir como guía y que podamos usar lo que dice tu palabra y confiar que funcione, Señor. Yo te pido por los que quizás no te conocen personalmente. Y yo te pido que toques a su corazón para que pueda comenzar con la relación más importante para comenzar una relación personal contigo. Así que nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos hables por medio de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Lo que vamos a ver esta mañana son 3 principios. Y yo creo que estos 3 principios, aunque vamos a verlos en el contexto de padre e hijos, tienen aplicación para todas las relaciones personales que tenemos. Tiene aplicación para el matrimonio, para el trabajo, para la escuela y para con tus amigos también. Y el primer principio que vemos en versículo 1 es el primer principio es el principio de la docilidad. Ahora, uso la palabra docilidad en vez de obediencia, porque yo creo que a veces no entendemos la palabra obediencia. A veces nosotros podemos ser obedientes por fuera, pero por dentro no somos dóciles. Yo quiero recordarte que la palabra dócil significa no solamente ser obediente, pero estar dispuesto a aprender. En otras palabras, si yo quiero que me vaya bien, yo debo no solamente obedecer a mis papás, yo debo aprender de mis papás. Es interesante la palabra en griego por obedecer. Es esta palabra aquí, upakao, que es la palabra por obedecer. Es una palabra compuesta, una palabra que viene de upo, que muchos aquí saben significa debajo de, y akuo, que significa escuchar. Obedecer a tu papá es estar debajo de su autoridad, aprendiendo de él. No es hacer lo que él diga y decir cuando dice una cosa. Es una actitud donde voy a aprender de mis papás. Ese es el corazón dócil de una persona. Por ejemplo, yo podía enseñar muchos proverbios, pero uno de muchos proverbios, y yo no sé cuántos dicen básicamente la misma cosa. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La peor cosa que tú puedes hacer como hijo es no hacer caso a tus papás y ser rebelde. Y ese es un problema terrible que pasa con muchas personas. Ahora, note que hay 2 cosas que dice Pablo sobre la obediencia. 2 cosas muy, muy importantes. Primera cosa que dice sobre la obediencia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. En otras palabras, si estoy malo con el Señor, no puedo obedecer a mis papás. En otras palabras, si eres hijo rebelde, eres rebelde para con Dios. Esa es la primera cosa. La obediencia depende completamente de tu relación con Dios. Y un problema que tenemos nosotros es que desde chiquitos somos rebeldes. Es la naturaleza humana.
Desde el nacimiento somos rebeldes. Si tú ves este rótulo aquí en un lugar, tú ves este rótulo aquí, prohibido tocar, ¿qué hace la gente? Lo toca. O si ves no pisar ese césped, la gente camina allá, ¿verdad? O yo antes, nosotros tenemos un campus en Apopa, y yo antes los domingos en la tarde siempre predicaba en Apopa. Y yo me acuerdo que siempre pasando por La Gloria, y después de la calle de La Gloria, no el cielo de La Gloria, hay una colonia que se llama La Gloria, ¿verdad? Residencia de La Gloria. Pero de allá para Apopa, yo me acuerdo que había un rótulo, un letrero que decía, no botar basura. Y toda la zona estaba limpia, menos el lugar donde decía, no botar basura. ¿Por qué? Porque somos rebeldes en el corazón. Yo voy a decir algo sobre las relaciones personales. ¿Quieres echar todas tus relaciones personales? Ser rebelde. Esa es la fórmula segura. Ser rebelde a tus papás, a tu esposo, a tu jefe. Una fórmula segura. Ese es otro ejemplo de lo que nos enseña el mundo. ¿No te has fijado que en las nuevas películas, los héroes siempre son rebeldes? Yo nunca había visto la película Guardianes de la Galaxia hasta hace poco. Y estaba en un lugar como Netflix. Y si tú te acuerdas de esta película que es tan popular ahora con los Avengers, ¿verdad? Y todo esto, todos los héroes que tenían en común eran rebeldes. Y digo a mis hijos, la rebeldía funciona todo el tiempo en un lugar, en las películas, en la fantasía. En la vida nunca funciona. Y yo voy a decir algo, eso no solamente para hijos chiquitos, porque todos somos hijos, ¿estamos de acuerdo? Todos somos hijos. Estoy hablando a todos esta mañana y es un problema de todos. Alguien dice, hay 3 maneras de hacer que algo suceda. 3 maneras de hacerlo. Número 1, hazlo tú mismo. Número 2, contrata a otra persona. La tercera forma, prohíbe a tus hijos hacerlo. Entonces lo van a hacer, ¿verdad? Por la rebeldía. Esa es una forma cínica de ver la vida, ¿verdad? Pero el problema es que todos tenemos esta rebeldía. Dice Romanos 7, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleve cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Yo quiero que entiendas algo. Rebeldía no es buena. Es algo de Satanás. No tenemos tiempo para ver este pasaje, pero si tú te acuerdas cuando Saúl, estoy hablando del famoso rey, desobedeció a Dios, dijo Samuel, la desobediencia es como adivinación. El rebelde es brujo, en otras palabras. La rebeldía es satánica, en otras palabras. Nunca estás complaciendo más a Satanás que cuando te rebeles en contra de tus papás o tu papá celestial. Cuidado con este problema de rebeldía. Y yo he notado una cosa hoy en día, que hay muchas personas, muchas parejas jóvenes. Cuando yo vine en Salvador, las familias eran mucho más grandes. Cuando yo vine en Salvador, yo me acuerdo cuando no había teléfono celular, ¿verdad? Muchos cambios, pero un cambio grande es el tamaño de la familia. Yo siempre pregunto a los recién casados, ¿cuántos hijos van a tener? ¿Y sabe lo que dice la mayoría? 1 o 0. Y casi todos dicen, voy a tener un perro. Porque un perro, yo quiero que pienses en esto. ¿Por qué un perro? Dicen porque los perros te aman incondicionalmente. Y yo siempre digo, no es incondicional, porque si no le das comida no te ama. Pero el perro, ¿sabe por qué te cae bien el perro? Te obedece. Te obedece. Y muchas personas hoy en día no quieren tener hijos porque están preocupados que no les van a obedecer. Pero el perro lo hace en cada momento. Tremendo esto. Yo quiero recordarte de algo. El primer pecado no fue asesinato, ni borrachera, ni adulterio, ni robo. Fue rebeldía. La Biblia es un libro sobre el amor. Es la mejor historia de toda la historia de la humanidad sobre el amor. Es la historia de un creador que nos creó porque nos amó, nos amaba. Y cuando dimos la espalda y pecamos, de todas maneras envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Pero también es una historia de amor para con nosotros. Y la única forma de mostrar mi amor para con Dios es obedeciéndole. Si me amáis, guardar mis mandamientos. La única forma que puedo decir a Dios que te amo
Obediencia. Por eso cuando Dios hizo a Adán y Eva y quería probar su amor, puso un árbol en medio del huerto y dijo, pueden comer de todos los árboles menos ese árbol. ¿Por qué hizo esto? Solo para probar su amor. Y ellos dijeron, te amamos Dios, pero amamos más al mundo. La única forma de demostrar tu amor para con tus papás es obediencia. Es la única forma. La única forma de mostrarlo con nuestro papá celestial es la obediencia. Si obedezco a mis papás es porque amo al Señor y amo a mis papás. Si no obedezco a mis papás es porque no les amo. Y yo creo que por eso muchos quieren tener un perro, ¿verdad? En estos días. Y es difícil en estos días. Yo cuando Ninette me recordó que andábamos en tiempos peligrosos, era cierto. Yo podía contar un montón de historias. Estaba atrapado con un grupo de jóvenes de Juventud para Cristo aquí en Miramonte, en San Miguel, ofensiva final. Y muchas cosas pasaron durante estos años. Pero yo siento más inseguridad ahora. Cada vez que leo este pasaje, yo pienso en nuestros días. Y yo quiero que veas porque vivimos con tanto peligro. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Y qué dice? Desobedientes a los padres. Por eso vivimos en días peligrosos. Pero dice otra cosa aquí. No solamente dice, hijos, obedecer al Señor a vuestros padres. Dice, porque esto es justo. Esto es justo. La obediencia depende de la rectitud de Dios. Yo creo que sepas algo sobre la obediencia. Es una virtud para Dios. Es justo, es correcto. Y no importa quién sea tu jefe. Tú me podrías decir en este momento, pero ¿qué pasa cuando mi jefe tiene 666 tatuado en su cabeza? ¿O qué pasa cuando mi papá es un hombre malo? ¿O qué pasa cuando mi mamá está en yuca que me da con la chancleta? ¿Qué debo hacer entonces? Obedecer. Obedecer. ¿Sabe por qué? Porque cuando obedeces a tu autoridad, estás obedeciendo a Dios y estás siendo justo. Papás, quiero hablar con los papás. Si tú quieres que tus hijos sean obedientes o dóciles para su beneficio, no para tu beneficio, y para beneficio del Señor, tienen que ver tu ejemplo. Muchos papás quieren que sus hijos le hagan caso, pero cuando el policía le para, ¿qué dice sobre el policía? Cuando no está escuchando. Ese es el problema. ¿Cómo hablas sobre el jefe cuando está en la casa? Dice Pedro, a mí me impacta este pasaje, lástima que no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero dice Pedro, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea rey. Y yo quiero recordarte que el rey de Pedro era Nerón, que estaba decapitando a la gente y quemándolos en su jardín. Y dice Pedro, ¿quiere que te vaya bien? ¿Quiere que vives en un mundo justo? Tienes que someterte. Y dice, ya sea rey como a superior y a los gobernadores, porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis caer la ignorancia de los hombres insensatos. Es justo hacer esto. Y yo creo que debemos que llegar a la causa del problema. Nosotros no queremos someternos porque somos rebeldes. Es un problema de orgullo. Y siendo un hijo, todos somos hijos, debemos aprender algo importante. Muchas veces Dios ha permitido que tengamos papás difíciles para cambiarnos. Porque alguien me va a decir después, pero ¿qué hago si tengo un papá malo? Tienes que obedecerlo. Porque no le estás obedeciendo a él, estás obedeciendo a Dios. Claro, si te dice que hagas una cosa que contradice la palabra de Dios, ¿qué dijo Pedro? Tenemos que obedecer a Dios ante los hombres. Yo no estoy hablando de este caso, pero tienes que obedecerlo. Dios quiere hacer una obra en tu corazón. Yo estaba pensando, ¿por qué permite Dios que tengamos papás difíciles? Si está bien con ustedes, voy a hablar sobre mi papá. Yo vengo de una familia atea. Yo crecí en un lugar ateo. Y cuando yo tenía 14 años, mi mamá murió de un infarto. Solo tenía 34 años. Mi papá era militar. Hablando de una combinación yuca, militar
sus abuelos alemanes. Cuando tú vas al diccionario salvadoreño y ves la palabra yuca, está la foto de mi papá. Pero un hombre severo. Y cuando mi mamá murió, se resintió. Y llegó a esta conclusión. Porque él pidió a mis abuelos que nos criaron, dijeron que no. Entonces mi papá estaba resentido con nosotros. Y todo el tiempo malo con nosotros. Y yo siempre decía, ¿por qué tengo este papá? ¿Por qué murió mi mamá? No es justo. Pero aprendí, es justo. Es justo porque Steve te estoy enseñando algo que te puede servir para el resto de tu vida. Por un lado, docilidad. Segunda cosa. Versículo 2. Dice 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y perdón que voy a saltar algunos slides aquí por el tiempo, perdón. Segundo principio, la dignidad. ¿Qué significa la palabra honrar? Estimar, valorar. ¿Están de acuerdo conmigo? Nosotros honramos a las cosas que son dignas. Y es interesante porque Pablo está cubriendo todo aquí. Después de hablar de la importancia de las acciones de los hijos, obediencia, Pablo habló de la importancia de su actitud. En sus acciones deben obedecer a sus padres, pero en su actitud deben honrar a sus padres. Está hablando de corazón. Y la palabra honrar tiene que ver con, número uno, con nuestros valores. Cuando yo honro a mi papá, estoy demostrando al mundo que los valores de Dios son mis valores. Yo lo hago porque es un valor de Dios. Hablando sobre mi papá, yo me acuerdo una vez que mi esposa, si tú preguntas a mi esposa, ¿quién es el hombre más malo que tú has conocido en tu vida? Ella sin pensarlo dice, el papá de Steve. Nunca había conocido un hombre más malo que él. Y una vez mi esposa, mi papá, por ser amargado y resentido, porque él volaba, estaba en la Fuerza Aérea y él ya no podía volar por tener estos 3 hijos, una molestia para él y resentido con nosotros. Y la única cosa peor que un amargado es un amargado inteligente. Mi papá era un genio para dañarte con las palabras. Entonces una vez mi esposa estaba en la casa y yo no estaba. Estaba visitando unos amigos. Y estaba cuando mi hija mayor tenía unos 4 o 5 meses. Y mi papá tenía un juego, porque tomaba mucho, bebía alcohol. Cuando tomaba, le gustaba molestar a la gente. Decirle cosas que te hacían enojarte. Entonces, él sabía que mi esposa trabajaba en un lugar donde prevenían abortos. Aconsejaban a chicas embarazadas para que no hicieran un aborto, porque el aborto es legal en los Estados Unidos. Entonces mi papá me dijo, no, yo estoy de acuerdo con el aborto, además era gente en el mundo. ¿Por qué lo dijo mi papá? Para molestarle. Entonces mi esposa me dijo, está diciendo usted que si yo hubiera salido embarazada antes del matrimonio, con esta niña que usted está viendo, este niño, usted hubiera dicho aborto con esta niña. Claro que sí, le dijo. Mi esposa se enojó. Después me llamó y yo regresé a la casa. Y mi esposa me dijo, jamás vuelvo a la casa de tu papá. ¿Y sabe lo que le dije? Pedirle perdón. Ella hasta la fecha se molesta, pero dice que fue lo correcto. Le pidió perdón. Yo le pedí perdón a él. Y este hombre ateo y malo, 15 años después se convirtió. Y él dijo que fue por el testimonio. Tú tienes un papá o una mamá difícil, quizás, y debes aprender a obedecer y honrar para el Señor, pero quizás para ganar a esta persona para Cristo. ¿Cuáles son tus valores? No solamente dice que es un valor, pero dice otra cosa interesante aquí. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honrar a tus papás expresa tus valores. Cuando yo honro a mi papá, estoy diciendo, tus valores, Señor, son mis valores. Ese es número 2. Pero también honrar a tus papás, extiende tu vida. Es interesante que vivimos en días donde la gente está pensando cómo podemos prolongar la vida.
Tú sabes que hay mucha investigación científica de ver cómo podemos prolongar la vida, vivir más años. Están haciendo muchos experimentos. Y yo siempre pienso, ¿por qué no lee la Biblia? ¿Quieres prolongar tu vida? Honra a tus papás. Y yo quiero recordarte algo, yo salté el pasaje allá, pero honrar significa estimar. ¿Y cómo honramos al Señor? Dando dinero. Si Dios es honroso para mí, le voy a dar dinero. Si mis papás son honrosos, voy a proveer para ellos cuando sean mayores. ¿Están de acuerdo conmigo? Debemos honrarlos. Cuando yo trato bien a mis papás, entonces vivo más años. Una forma de decirlo es que tus valores determinan la calidad de tu vida. Si tienes buenos valores, tendrás una mejor calidad de vida. ¿Quieres vivir más años? Honra a tus papás. Pero son malos, no importa. Es un valor para Dios y te va a ir bien. Algo que siempre decimos aquí, cuando alguien nos hace, si nos entrega el agua cristal, algo así, que te vaya bien. Debe decir, en vez de que te vaya bien, honra a tu papá, porque son iguales. Es la mismísima cosa. Para que te vaya bien después de salir de este culto, hay una cosa que tienes que hacer: honrar a tus papás. Un principio que vemos en toda la Biblia. Cuando mis valores son los valores de la Biblia, vivo más años. Yo no tengo que recordarte que es establecido para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. ¿Quién tiene el poder sobre la fecha de tu muerte? Dios. ¿Quién puede prolongar la fecha de tu muerte? Solo Dios. ¿Cómo prolonga la fecha de tu muerte según la Biblia? Honrando a tus papás. Este corazón es tan importante. Oye, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Muchos pasajes que dicen cosas como: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Y un principio final, versículo 4. Dice versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El último principio, quizás lo más importante para los papás, la disciplina. La disciplina. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Tenemos que buscarlo en nuestras Biblias o en tu teléfono. Yo nunca me imaginaba que algún día iba a decir: busca en tu teléfono Hebreos 12:5. Dice Hebreos 12:5. 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando es reprendido por Él, porque el Señor al que ama, nota lo que dice, el Señor al que ama, si no ama, no disciplina. Si no amas a tus hijos, no lo vas a disciplinar. Y vamos a ver algunos proverbios que dicen la misma cosa. La disciplina es muy importante en la vida. Ahora, ¿qué es la disciplina? El problema es que vivimos en días de dos extremos. Un extremo son las familias donde la abuela te daba chancletazo, ¿verdad? Cada vez que te portabas mal. No sé si eso siempre se hace hoy en día, pero algunas personas dicen: jamás voy a castigar a mi hijo corporalmente, porque siempre me daba en la cara o me daba en otro lugar. Ese es un extremo, eso no es disciplina, esa es ira. Pero otro extremo que es muy popular hoy en día, que veis en todas las películas y programas de televisión: dejemos que los hijos se disciplinen a sí mismos. Esa es una fórmula para el desastre. Una vez un hombre estaba visitando a un amigo en su casa. Y ellos comenzaron a hablar sobre este tema, si debemos educar a nuestros hijos en la Biblia. En el caso de su discusión fue en la religión. El hombre que visitó dijo: yo no estoy de acuerdo con esto. Yo no estoy de acuerdo con enseñar a los hijos tu religión. Ellos deben poder expresarse libremente. Y cuando sean adultos, ellos pueden escoger la religión que quieren. Entonces, cuando estaban platicando, salieron y fueron al jardín, el patio de atrás, y él tenía un huerto urbano.
Y cuando llegó al huerto, el otro hombre le gustaba mucho trabajar en el huerto y cultivar vegetales y frutas y todo esto. Y cuando entró en el huerto dijo, ¿qué es este huerto? ¿Tú llamas esto un huerto? Es nada más un montón de chiribiscos. Esta cosa no sirve para nada. El hombre dijo, es que yo no quería ser metido con mi huerto. Yo quería que mi huerto se expresara libremente. Cuando tú tomas la decisión de no hacer nada con tu hijo, ni de disciplinar, va a salir con chiribiscos. Esta va a ser su vida. Y ese es el problema hoy en día. Hizo un estudio en el estado de Maryland, que yo creo que Washington es la tercera ciudad de El Salvador, ¿verdad? San Salvador, Los Ángeles, Washington, creo yo. Si tú vas a San Miguel, casi todos tienen familiares en Washington. Pero ahí por Washington hicieron un estudio sobre cuánto tiempo pasa el papá promedio con sus hijos platicando. 15 minutos. 15 minutos a la semana. ¿Cuánto tiempo pasas viendo chambres de Facebook? Más de 15 minutos, estoy seguro. Pero nosotros por no invertimos tiempo en nuestros hijos, después nos quejamos. Quizás es mejor tener un perro, porque no tienes que invertir mucho tiempo. Y yo voy a decir algo, un paréntesis aquí. Ten hijos, muchos hijos. Porque los hijos existen para cambiarte y también para que nosotros podamos ganar este mundo. Yo tuve 4 hijos. Y nosotros cuando tuvimos nuestros hijos todos decían, no, el mundo es un desastre, es demasiado caro. ¿Cómo vas a crear 4 niños siendo un misionero? Ya no sos ingeniero químico, ¿cómo lo vas a hacer? Dios provee, porque Dios nos puso aquí para fructificar. Yo sé que principalmente espiritualmente, pero también físicamente. Pero cuando nosotros creamos hijos, tenemos que disciplinarlos. Ahora, rápidamente para terminar esta mañana, hay 3 ingredientes vitales para disciplinar a tu hijo. Y repito, hay 2 extremos. Violencia familiar, no, nunca. Pero el otro es consentirlos, alcahuete, ¿verdad? Dejar que ellos hagan lo que quieren, nada más. Y ese es un desastre para tu vida. Entonces, ¿cuáles son los 3 principios? Y yo te animo a que tomes nota de esto. Las 3 cosas para disciplinar. Número 1, la calma. La calma. Y yo voy a decir algo. Si tú no puedes disciplinarte a ti mismo, no puedes disciplinar a tus hijos. ¿Estamos de acuerdo con esto? El problema es que nosotros perdemos los estribos, tenemos temperamentos malos y nosotros no somos disciplinados y jamás debemos disciplinar a nuestros hijos. Por eso dice Pablo aquí, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La cosa es con calma, ¿verdad? En cada momento. A mí me llama la atención, me imagino que ustedes lo vieron en el primer mensaje de la serie, probablemente en Efesios 5. Pero es interesante que antes de entrar en este trozo que habla sobre relaciones personales, Pablo comienza diciendo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, mi esposa se someta sujetándose. Yo me someto a ella amándole, dándole tiempo, ¿verdad? Yo creo que es más difícil para el hombre someterse porque tiene que someter su tiempo y no le gusta hacer esto. Pero también es igual con los papás. Los hijos se someten obedeciendo y honrando. ¿Cómo me someto a mis hijos? Jamás les provoco a la ira. Yo tengo que ser pacífico. Yo tengo algo muy importante en mi vida. Para que yo sea un buen papá, yo necesito crecer espiritualmente, en dominio propio, en mi temperamento, en templanza. Es interesante que según de Pedro capítulo 1, lo que acabo de decir, tenemos que aprender a disciplinarnos a nosotros mismos, en nuestro carácter y temperamento, antes de disciplinar a nuestro hijo. Dice en segundo de Pedro 1, interesante esto porque aquí están los 7 niveles de discipulado. Tú debes estar en uno de esos niveles creciendo en tu relación con el Señor. Y nota los niveles. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento. Ahora muchos llegan a conocimiento. Mi hija tenía un problema con asma y alergias. Y ella tenía un médico cuando vivía aquí, era chiquita, que una vez lo vio fumando. Yo pensé, ¿alergista que fuma? No puede ser.
Pero yo le expliqué, el problema es que él tiene conocimiento, pero no tiene. ¿Qué no tiene? ¿Qué viene después? Dominio propio. Muchos aquí tienen conocimiento, pero no tienen dominio propio. Y el dominio propio viene de un solo lugar, de la palabra y el Espíritu Santo. Si tú no tienes dominio propio, no puedes disciplinar a tu hijo. Por eso es bueno tener hijos, porque Dios va madurándote y después paciencia, piedad, afecto fraternal y afecto fraternal, amor. Primer principio, la calma, la paz. Si tu hijo te enoja, debes contar a 10 o 100 o 1000. Algunos 1,000,000, no sé, pero uno debe contar. Nunca debe disciplinar a tu hijo con ira. Y yo estoy hablando de palabras también, porque el primer recurso para disciplinar son las palabras de corrección. Pero muchas personas disciplinan con enojo, con ira. Y cuando hablas sobre provocar la ira, no está hablando en un berrinche. Está hablando de lo que vemos hoy en día. Yo no sé cuántas veces he compartido el evangelio con un joven que se ha metido en pandillas o maras. Y me ha hablado con enojo de su crianza. Mi papá me abandonó. Eso es lo que provoca a los niños a la ira. Hay dos cosas que realmente provocan a los niños a la ira. Uno es demasiada severidad, ¿verdad? Ser una persona demasiado duro con los hijos. El hombre iracundo promueve contiendas, más el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Segundo, consintiendo a tu hijo. Un ejemplo clásico, porque hoy en día yo veo que muchos papás no quieren disciplinar a sus hijos, quieren ser su chero. No, es que mi hijo es mi mejor amigo. Qué fórmula para desastre. Deben ser amigos al estar creciendo, qué bueno. Pero si amas a tu hijo, le vas a disciplinar. ¿Quieres un ejemplo de un niño que nunca fue disciplinado? Está en la Biblia, Adonías. Adonías nunca fue, dice, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo, yo reinaré en contra de David. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriese delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? ¿Quieres que tu hijo sea un desastre? No lo disciplines. Es una fórmula segura para su vida, pero es con la calma, la corrección. La palabra disciplina en griego es peraia, de donde viene nuestra palabra pedagogía. Disciplina, muchos piensan en la vara, pero disciplina es un sistema de corrección de tu hijo. Es este pasaje en Proverbios, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se aparta de él. Perdón que voy a aprovechar de otro ejemplo personal, pero tengo que hacerlo. Este pasaje me salvó con mi hijo. Yo tengo 3 hijas y un varón. Pero mi hijo, cuando estaba aquí en Miramonte, todos lo decían Ban, porque era un niño grande. Este niño, no sé qué pasó, si se metió en un basurero radioactivo, no sé qué pasó, pero él creció tan grande, ¿verdad? Quizás los genes, ¿verdad? Pero este niño era grande, pero normalmente los grandes son tranquilos, hiperactivo, increíblemente hiperactivo. Y nosotros no tuvimos problemas con nuestras hijas, nunca. 3 hijas, nunca. Un hijo, él compensaba por ellas. Lloramos. Y yo no sé cuántas veces decía mi esposa, ¿qué dice la promesa? Y lo digo a cada papá aquí de un hijo con problemas. A cada papá. Y cuando fuere ¿qué? Viejo, no se apartará de él. El trabajo con tus hijos es de toda la vida. Y tienes que reclamar esta promesa. Acabo de estar con él. Y ahora estás sirviendo al Señor, trabajando con personas que tienen adicciones, evangelizándoles. Está muy bien, pero él pasó por muchos problemas. Pero siempre reclamamos esta promesa cuando fuere viejo. Pero también la parte de disciplina y corrección es la vara. Siempre acá. Dios nos hizo, no sé cuál palabra usar, posterior, lo que decía mi papá, ¿verdad? La parte posterior con un colchón. No solamente para sentarnos, pero hay otro propósito también. Ojalá que nunca tengas que usar la vara, pero la Biblia dice que hay que usarlo. El que detiene el castigo a su hijo, ¿qué? Aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y la vara de la corrección da sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y último principio, para terminar, el consejo. La palabra que usa aquí es amonestar.
Amonestar es una palabra compuesta en griego, que viene la palabra nous, que significa mente, y la palabra que significa establecer. Amonestar es exhortar, pero no regañar. El propósito de amonestar es corregir el niño con consejo e instrucción para que cambie. Por eso cuando me hablaron sobre el pasaje para esta mañana, Efesios 6, y el otro fue Deuteronomio capítulo 6. Porque es un buen pasaje que te explica cómo enseñar a tus hijos. Yo aprendí una lección con mis hijos. Nosotros con los primeros 3 teníamos una reunión casi cada noche para leer la Biblia y platicar. Pero yo veía con el tiempo que era muy difícil. Y yo aprendí que cuando yo podía yo lo hacía. Pero lo que funcionaba mejor era hacer cosas con mis hijos y platicar en el camino. Platicar en cada momento, como tú lo has visto en el Antiguo Testamento. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entre los israelitas la idea era, voy a enseñar a mis hijos en cada momento, en momentos informales y momentos formales, porque mis hijos me van a hacer preguntas. Todo el tiempo hacen preguntas. A mí me gusta lo que dijo Pablo. Pablo hablando con los corintios dijo, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Yo termino con esto. Yo creo que la parte más importante de la crianza de hijos es tu ejemplo. Mis hijos les gusta recordarme de todos mis errores, porque he cometido un sinfín de errores. Pero lo hacen riéndose de muchas cosas que hacía. Y todo el tiempo riéndose. Pero algo que a mí me impactó de mi hijo, con todo lo difícil, me dijo, papá, todo lo que estoy haciendo ahora es por tu ejemplo. Por tu ejemplo. Yo siempre decía a mi esposa, demos un ejemplo. Los hijos pueden salirse de Huacal por un tiempo, pero regresan a Huacal por la promesa. Reclama la promesa. Cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará. Da el ejemplo. No vas a ver el fruto a los 18 años quizás, o 25, pero quizás a los 30 años. Si solo la mamá asiste a la iglesia regularmente, hay una probabilidad de 30% en un estudio que sus hijos asistirán cuando sean adultos. Solo la mamá viene a la iglesia, 30%. Es triste que aunque este pasaje habla de papás, todos los papás, está hablando principalmente de papás varones, porque son un desastre normalmente. Entonces, si 30% con las mamás. Si solo el papá asiste a la iglesia regularmente, la probabilidad sube a 70%, 100%. Y si los dos, 80%. Somos seres sociales. La calidad de nuestra vida se determina por la forma que nos relacionemos con otras personas. Pero más que todo en relación de padre e hijo. Y acuérdate de estos 3 principios. Ojalá que te pueda servir la importancia de la docilidad. Todos somos hijos, dóciles, dispuestos a aprender de lo que dicen nuestros papás. La dignidad. Debemos valorar a nuestros papás, estimar. ¿Para ellos porque se lo merecen? De ninguna manera. La Biblia dice, si eres un creyente vas a ser honrado en la eternidad. ¿Te lo mereces? Yo me merezco el infierno, pero Dios me honra. Es igual con tus papás. Si no aprendes a honrar a tus papás, porque dice que no lo merecen, ¿cómo te va a tratar Dios? Y finalmente la disciplina. Disciplina con ira, nunca, jamás. Disciplina con corrección, casi con palabras. Y en casos extremos, la vara cuando son chiquitos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque nos enseña tantas cosas importantes. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de relaciones. Y gracias porque aun cuando nosotros pecamos y te dimos la espalda, tú enviaste a tu Hijo para que pudieras renovar esta relación con nosotros personal. Yo te pido por cada persona presente esta mañana. Si hay alguien aquí que no tiene esta relación personal contigo, Señor,
Una persona que si muriera ahora no iría al cielo porque no te conoce personalmente, que tú no vives dentro de esta persona. Yo te pido que toques a su corazón para que te pueda recibir en este momento. Y te pido por todos los de aquí que somos papás, que podamos confiar en tus promesas. Que cuando fueren viejos nuestros hijos, si los instruimos en el camino, no se van a apartar. Y a todos los hijos que somos, que seamos dóciles. Gracias, Señor, por tu amor y por ser nuestro papá. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Y siempre con los ojos cerrados, la cabeza agachada. Quizás tú has venido esta mañana y tú dices: Steve, mi problema es que no tengo relación personal con Dios. Dios no vive dentro de mí y yo no estoy en Cristo. Pero esta mañana yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo quiero recibir a Jesucristo. Si tú quieres hacerlo, si tú quieres comenzar esta relación, que es la fundación de todas tus otras relaciones, solo tienes que orar y pedir a Cristo que te salve. Quizás digas: yo no sé qué decir exactamente, Steve. Déjeme ayudarte con las palabras que yo dije cuando recibí a Jesús. Si quisieras hacerlo, repite esta oración conmigo. Di esto a Dios en el fondo de tu corazón. Si quieres recibir a Cristo esta mañana: Padre Celestial, en este momento reconozco que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Y siempre con los ojos cerrados. ¿Oraste? ¿Pediste a Cristo que entrara en tu corazón? Si tú lo hiciste, yo quiero orar por ti en los últimos segundos de este servicio. Así te pido que levantes tu mano. Si tú oraste en este momento para recibir a Jesús, levanta tu mano y la puede bajar. Tú me dices: Steve, yo acabo de orar, ore por mí. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano en alto y la puede bajar. ¿Habrá alguien? Habrá alguien que dice: yo acabo de orar para recibir a Cristo. Steve, ore por mí, por favor, en esta nueva relación con Dios. Gracias, Padre, de nuevo por tu amor, por tu ejemplo, que nos amaste cuando no éramos amables. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Muchas gracias y qué bueno verlos de nuevo. Dios les bendiga. Mauricio. Amén.